a la UNTER, a la Chico Méndez, a la Walsh. Digamos, nosotros no nos cansamos de agradecer, nos parece que es súper valioso, un poco por lo que se decía en la mesa de inicio, el rol que ha tomado la UNTER en estos debates. No es habitual que las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, asuman como propio la demanda del movimiento socioambiental. En general son discusiones que están empezando a confluir, en eso la UNTER de dentro del país está en la vanguardia. Realmente nos parece una experiencia enriquecedora para nosotros y seguramente para los y las que están protagonizándola, así que nada, reconocer ese esfuerzo y esas a veces dificultades de articulación también. Las dificultades en la articulación son parte del proceso de aprendizaje y ver cómo vamos logrando que las organizaciones que estructuraron a los trabajadores históricamente se hagan parte también de este debate mucho más propio de organizaciones por ahí más chicas, más locales, y que sus instancias de organicidad nacional, las UAC, las UAP y demás, siempre están como medio falta de los sectores que históricamente dieron disputa contra los modelos del desarrollo y demás. Entonces nada, en principio reconocer eso, pedir disculpas. Nosotros habíamos previsto que viniera otro compañero, Martín Álvarez, que bueno, no pudo estar, así que pedir disculpas por eso. Y contarle un poquito del observatorio. Yo, más allá de mi trayectoria personal, vengo acá como parte del Observatorio Petrolero Sur. Con algunas nos hemos conocido en los talleres que estamos dando dentro de la UNTER, dentro de la Rodolfo Walsh. Es una organización que viene intentando desde hace casi 10 años, cumplimos el año que viene 10 años, incluir dentro del debate petrolero una arista fuertemente anclada en lo socioambiental. Intentar meter el debate, en un debate centrado en la economía y el rendimiento y los números, meter a la gente, meter los derechos humanos, meter al ambiente. Ese es un poco el gran debate que intentamos dar. Desde ahí les voy a contar un poquito lo que venimos trabajando. Haciendo una pequeña introducción de un concepto que las que estuvieron en alguno de los talleres, por ahí ya lo trabajamos, así que me repetiré, y después seguir, que tiene que ver con la idea de pensar Vaca Muerta como un megaproyecto, como pensarlo más allá de la formación geológica, la formación del subsuelo que se llama de esa manera, y que por eso en estos lados también nos implica de alguna manera. Y por otro lado, un segundo momento donde vayamos más a discutir particularmente el fracking y la economía de la industria o de la lógica petrolera en la Argentina de los últimos años, porque si bien nosotros queremos poner otra pata, la pata socioambiental, creemos que también la pata económica o de los números también hay cosas para decir y discusiones a dar. Así que, sin más, la idea de ahora era, bueno, hablar sobre fracking en Argentina, impactos socioambientales, rápidamente los vamos a pasar, hablar rápidamente sobre el fracking porque con muchas hemos hablado y hay mucho para leer sobre eso, pero sí centrarnos en los impactos económicos y democráticos, para ponerle algún nombre que está trayendo este tipo de desarrollo. Cualquier cosa me paran, levantan la mano, yo a veces me pongo nervioso y empiezo a hablar rápido y no se me entiende, o hay cosas complicadas que las digo rápido porque las doy por entendidas. Así avanzamos. El megaproyecto Vaca Muerta. No sé si se llega a ver el mapita, pero eso sería todo el centro de Argentina con... ¿cómo se marca esto? ¿Acá? ¿No tiene puntero? Dale. ¿Cómo hago para salir acá? Estoy imprimiendo. Bueno, me acerco al mapa para marcarlo. Nosotros estamos intentando pensar Vaca Muerta como un megaproyecto que incluye no solo Neuquén, no solo Añelo, no solo los 30.000 kilómetros cuadrados que implica en el subsuelo la formación Vaca Muerta, sino una serie de interconexiones estructurales, de infraestructura centralmente y de lógica empresaria que van a incluir a gran parte de la Argentina, por lo menos 7 provincias y vinculaciones con Chile directamente, con Brasil, con China, con Estados Unidos y con varios países que tienen, digamos, beneficios fiscales y demás, donde las empresas instalan sus conocidas offshore. Este proyecto lo lleva adelante un protagónico tridente entre el Estado,
compañías privadas de mucha envergadura, centralmente transnacionales, pero no solo, y el sector sindical de la energía, básicamente los sindicatos petroleros y de jerárquicos de Neuquén, La Pampa y Río Negro. ¿Para qué Argentina tiene un problema en su matriz energética estructural? Silvana nos decía cómo está compuesta la matriz energética argentina. Casi el 90% de las fuentes primarias de energía dependen de los hidrocarburos, una fuente que desde hace entre 20 y 15 años, tanto el petróleo como el gas empezó a decaer en su producción. Entonces, si el 90% de la energía proviene de esa fuente, el 50% más o menos es el gas, el 40, el 35, 37% es el petróleo, y desde el 98, de 2004, esas fuentes, esos recursos, esos bienes en su producción están decayendo. Argentina tiene un brete ahí. Básicamente Vaca Muerta viene a posponer el problema que implica el tener una matriz energética brutalmente dependiente de los hidrocarburos. Es decir, se van a acabar los convencionales y los no convencionales de la mano de Vaca Muerta se acabarán en un tiempo más. Pero viene a tirar para adelante ese problema. Y después, claramente, bueno, tiene la lógica, claramente no. Junto con la ley de expropiación de YPF, y este gobierno lo profundizó mucho, está la idea de exportación. Volver a ser un país como en los 90 que exportamos. Lo dice la ley que expropió YPF, y este gobierno ya empezó a exportar, habilitó las primeras exportaciones a Chile, con algunos pormenores, pero después charlamos si quieren, pero ya habilitó la exportación. ¿Por qué no son los 30.000 kilómetros? ¿Por qué no son Neuquén? Porque necesita una red. Les decía, ahí está Neuquén, digamos, nosotros pensábamos Vaca Muerta en este sentido hace 4 años y nos parecía que esa escala no nos terminaba de convencer. Es Neuquén y lo que está punteado es Vaca Muerta, algunas áreas, son 30.000 kilómetros cuadrados y centralmente se focaliza en esta zona, la zona de Añelo, como si el intendente Añelo pudiera definir mucho, cuando en realidad entendemos nosotros. Implica también la provisión de arenas, que previo a la expropiación se hacía desde el exterior. Cada perforación, cada pozo de fracking implica entre 50 y 200 camiones de arena, es decir, entre 1.500 y 6.000 toneladas de arena que se meten en cada perforación. Las arenas son un insumo central para la industria, implica el 30% del costo de la fractura, y con YPF ya nacional se empezaron a buscar canteras nacionales. Hoy se está proveyendo centralmente de Entre Ríos, pero YPF planteó un megaproyecto en Chubut, cerca de Dolabo, cerca de Trelew. Eso está medio parado, pero bueno, ya hay 2 links que tenemos que hacer con Neuquén, en Entre Ríos y Chubut. El tren, el nuevo proyecto de tren, que está pronto a salir la licitación, que lejos de traer la conexión de los pueblos, viene centralmente a ser un abaratamiento de los costos de transporte de los insumos para explotar, caños y arena fundamentalmente. Ahí se une toda esa zona, las refinerías, tanto de Bahía Blanca como Luján de Cuyo, los puertos de GNL, ustedes saben, Argentina que no puede suplir, no puede autoabastecerse de su 50% de energía, está importando en barco. Es decir, ya no alcanza los ductos que vienen centralmente, hoy nos estamos proveyendo centralmente de Bolivia, desde hace 2 años también de Chile, un país que no produce gas, que no extrae gas, ellos importan como nosotros, y pasa a través de la cordillera por gasoductos que fueron creados para la exportación. Hoy desde el año pasado o el anterior, no tengo seguridad, estamos importando, y a la vez que nosotros empezamos a exportarle una cosa, los que ganan son los que mueven, llevan y traen, vinculados con el actual ministro del sector. Pero bueno, hay puertos de importación que hoy estamos importando en Argentina, tanto en Escobar como en Bahía Blanca, digamos, y hay 2 puertos en Chile que están vinculados por los gasoductos con Argentina. Nosotros creemos que tanto para insertar como para, en la lógica de exportar en algún momento, son puntos que hay que tener en cuenta también para pensar estos 30.000 kilómetros cuadrados o el megaproyecto Vaca Muerta. Finalmente, las compañías o el asentamiento de empresas offshore, es decir, ya no solo los países que nos venden insumos, como puede ser China o Estados Unidos, sino dónde están asentadas las empresas, incluso nacionales, que están muy vinculadas con la lógica offshore. Esto paraísos fiscales donde las empresas tienen menos requisitos fiscales y imposibilidad de, en todo caso, generar demandas a posteriori. Es decir, dificultar de tal manera la posibilidad de que uno culpabilice a Chevron por lo que está haciendo en Neuquén o en Vaca Muerta, genera una red de compañías que están en paraísos fiscales. Esto es Pan American Energy, la fusión, hace poco es la principal, se fusionaron dos
digamos, Action y Pan American, la principal productora de crudo del país y una de las principales distribuidoras, eran de la misma empresa, pero fusionaron la compañía con, esto es digamos, la estructura empresaria con empresas en las Islas Vírgenes, Islas Vírgenes, en Delaware, y así llegamos Delaware a Argentina, a generar una empresa argentina donde en definitiva los últimos beneficiados no se conocen, pero esto no son las compañías privadas, esta sería una compañía de mucho capital nacional, sino también YPF. Como el acuerdo Chevron-YPF, este acuerdo como lo ponemos como emblema para los que estamos en Neuquén fue muy importante, bueno, pero es el primer desarrollo masivo de no convencionales en el país. El acuerdo Chevron-YPF, Chevron no existe. Hay un entuerto de redes empresarias que permiten a Chevron en última instancia beneficiarse, pero Chevron no aparece nunca. YPF arma también 4 compañías offshore para terminar de firmar ese acuerdo. Entonces ya no es solo Añelo, ya no es solo Neuquén, ya no es solo Mendoza, La Pampa y Neuquén, donde está la formación puntualmente, ya no son solo las 7 provincias argentinas, ya no es solo las 7 provincias más Chile, Estados Unidos y China, sino que es todo eso más un montón de lugares donde las compañías instalan sus empresas, incluso muchas en las mismas direcciones, cosas extrañas, pero bueno, están todos en el mismo edificio. Entonces llegamos a este gran recorrido, digamos, donde Buenos Aires, Neuquén, Luján de Cuyo, Dolabón y Entre Ríos aparece en el mismo mapa. Y ahí donde Río Negro aparece fuertemente, donde provincia de Buenos Aires aparece fuertemente vinculado con esto que a veces queda lejos de por acá. Vamos al fracking si nadie levanta la mano. Sí. ¿Cuál es el abastecimiento energético actual de Vaca Muerta? En gas ha sumado mucho, está más o menos el 25% de la producción de gas. No es lo que produce, cómo se abastecen de energía para producir. Porque si es un megaproyecto, así como la lumbrera consume casi todo lo que produce Tucha 1, Vaca Muerta no lo consume. Ahí no tengo los datos, claramente el rendimiento energético por la particularidad del fracking, que ahora vamos a avanzar más, es peor que en la producción convencional, es decir, se necesita insertar más energía para sacar energía a la misma, entonces el rendimiento es cada vez menor, en la medida que uno pone más energía para sacar energía, cada vez la diferencia que logra es menor. Ese dato no está en parte porque no es un único proyecto, digamos. No es un proyecto que tiene un estudio de impacto ambiental donde es una red de proyectos, quizás de menor envergadura que lo que puede ser la lumbrera, cada uno, pero que termina articulando todo ese mundo ahí. Entonces, no está el dato claro, es un dato para estudiar, pero no lo tenemos. Rápidamente voy a hacer una breve descripción de qué es el fracking. Me parece que muchas lo venimos estudiando, elaborando, hay cosas muy buenas. En el Observatorio Petróleo Sur hay unos videos muy lindos, obsur.org.ar, entren y mírenlo, pero básicamente es una técnica de extracción de hidrocarburos sobre formaciones que antes no podían ser, no permitían con la técnica anterior lograr la extracción de ese hidrocarburo porque lejos de ser una especie de esponja por el que cuando uno perfora el hidrocarburo a esas presiones sale solo, hay que romper la roca, es decir, ya no hay conexión entre los poros donde está el hidrocarburo, sino que una roca sólida que hay que romper para que el hidrocarburo fluya. ¿Esto qué implica? Que hay que perforar a mayor profundidad, en general la formación está a mayor profundidad, en general la técnica más elaborada, además de perforar entre 2 y 3 kilómetros para abajo, perfora entre 1 y 3 kilómetros horizontalmente, y sobre ese recorrido, ahí vamos en este lugar, sobre ese recorrido se hace la fractura con agua, arena y químicos. Eso es básicamente la diferencia. Eso implica un montón de cuestiones que ahí pasamos a ver, pero quería contarles antes qué vamos a charlar. Digo, es más contaminante, más caro, energéticamente menos rendidor que antes. Lo que está pasando es que las fuentes históricas, después de un proceso de no inversión en exploración, pero es cierto que los grandes yacimientos están en el momento de declive, ya no hay tanto, por más que se explore, es complejo que se vuelvan a encontrar. Entonces, si uno necesita hidrocarburos, va a esta fuente, ese es el análisis nacional. La idea es hablar sobre los impactos ambientales, sociales, institucionales y de degradación en términos más generales. Vamos a hablar sobre los que están en negrita, ocupación territorial, agua y aire,
social en salud y economías regionales, y después institucionales en la alianza público-privado, sindicatos y la nula transparencia para poder ver qué están haciendo en esos proyectos. Les decía básicamente, este es el sistema, digamos, antes uno llegaba a una especie de pileta de esponja donde perforaba y sale, hoy hay que romper más profundo y horizontalmente. Para romper se utilizan presiones, agua, arena y químicos, y eso hace que hasta donde mi fractura no llegue, digo yo, no tengo hidrocarburo, entonces yo tengo que llegar a todos lados. Esto hace que el primer ítem que queríamos charlar es la ocupación territorial, que es lo que vemos. Digo, se ha discutido mucho sobre el subsuelo, sobre qué pasa ahí abajo, que es difícil saberlo. Imagínense si nos cuesta a veces tener certeza de cosas que son accesibles, qué pasa a 3 kilómetros para abajo y 3 kilómetros para allá. Es muy difícil tener nociones. Hay muchas críticas, estas fracturas han contaminado acuíferos en Estados Unidos, hay mucho debate sobre eso, pero ya con lo que se ve, y lo que estamos viendo hoy en Neuquén, podemos dar cuenta de la gravedad del asunto, entonces queremos centrarnos ahí. Esto era Wyoming, Estados Unidos, un yacimiento hace unos años, y nosotros lo usamos cuando empezamos a discutir esto hace 4 o 5 años como ejemplo. Miren lo que pasa. ¿Por qué? Porque además de tener que perforar mucho para que llegue mi fractura, cada pozo tiene un rendimiento muy corto. Estos son los pozos explotados en Argentina, mensualmente lo que producen. Arrancan rápidamente con un rendimiento brutal y a los 3 años, 5 años, ya no tienen rendimiento, pero al año y medio o 2 ya bajó a la mitad de lo que produce. Entonces, para sostener la producción necesito volver a perforar. Y necesito volver a perforar. Por eso Wyoming era esto. Pero por eso Loma Campana es esto. Cada una de estas son locaciones con perforaciones. Esto es el acuerdo Chevron YPF, el lugar más perforado, hay unos 500 pozos. Entonces ahí se llega, ahora, ahí vamos a, esto es Google Earth. Esto es Añelo, Loma Campana, de noviembre de 2013, noviembre de 2014. Los puntitos blancos son locaciones petroleras, son lugares donde se instalan los equipos para hacer perforaciones. En cada locación hay 3, 4, 5 pozos. Eso está pasó entre el 2013 y 2014. En Añelo, cerca de Añelo, esto es Allen, los puntitos blancos de abajo, febrero de 2016, locaciones petroleras, octubre de 2010, esto, en los lapsos lo pone Google cuando sacó la foto, pero se ve que claramente cómo ha avanzado los blancos sobre la producción frutícola en Allen con la foto de Google. Digo, ya sobre sin ponernos a discutir lo que pasa sobre el subsuelo, lo que pasa en superficie es preocupante. Fracking y agua, centralmente consumo de agua, queremos discutir. La Agencia Internacional de Energía, el órgano energético cuestionable, pero bueno, como de consenso para las empresas por lo menos, habla de que cada perforación puede variar entre pocos miles, es decir, 2.000 metros cúbicos y 20.000 metros cúbicos de agua para hacerlo. En Loma Campana, un promedio de los 7 pozos que hicieron con perforación horizontal, daba algo así como 11.000 metros cúbicos, es decir, 11 millones de litros de agua, lo que implica el consumo de una familia por casi 19 años. Una familia promedio, digo, muy heterocentrada y muy heteropatriarcal si se quiere, pero 400 litros por día por persona, que es un consumo más o menos, digo, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que entre 200 y 150, es como, se respeta, Argentina se consume más, bueno, pero poner un número, casi 18 años para hacer un pozo, un proceso de perforación. Por otro lado, miles de litros de químicos, las empresas y el gobierno te suele decir, bueno, pero solo el 0,05, claro, pero el 0,05 de 11.000 millones de litros, digamos, de 11.000 metros de 11 millones de litros. Entonces, el 0,05 son un montón de litros, son 55.000 litros, si no me equivoco. O sea, un profe de matemática, me costó mucho, no me pude poner de acuerdo si era 5.000 o 55.000, pero creo que son 55.000 litros de químico, imagínense. La lavandina no hace nada, pero 55.000 litros de lavandina es más que de la envergadura, el nivel de violencia y vamos, eso es lo complicado, por ahí no el químico en sí, sino los niveles de violencia. Y después que de eso vuelve mucho. Nosotros pusimos 20% para ser conservadores, vuelve mucho más, es decir, de los 11 millones de litros, vuelve el 20%. Con eso que se hace, se puede tratar una parte, en general se entierra en pozos sumideros, más o menos como la energía nuclear. Con lo que vuelve que hacemos, lo enterramos en pozos viejos, vuelven a inyectarlo, así como viene, a pozos que, si en los de producción son cuidados y tienen problemas porque se rompen y demás, pero digamos, la empresa le importa que esté, imagínense el basurero.
en general se vuelve a insertar con la problemática de que, además de todos los químicos que inyectó uno para hacer la fractura y todo el proceso, vuelve con cosas del subsuelo que no está muy claro. Centralmente la gran preocupación es la radiación, que en Argentina no se mide. Y que los basureros dicen que como no han hecho estudios, no tiene para tratarlo y demás. Bueno, y utiliza la fractura químicos claramente cancerígenos, como el naftaleno, por nombrar uno. No se sabe todos los químicos que utiliza, lo utilizan bajo nombres, estos nombres que uno no puede saber lo que tiene, digamos, las fórmulas secretas y demás, pero a lo que se sabe ya es grave. Esto es una nota al diario Río Negro. El diario Río Negro lo conocemos todos, pero Energía tiene la particularidad que los últimos dos directores o editores del suplemento de Energía pasaron IPF, derecho. O sea, la carrera de ascenso en su lógica energética, en su lógica periodística, del Río Negro se fueron a IPF. Quieren volver al Río Negro, es otro tema, pero digo, no es menor el rol que ocupa el Río Negro como vocero de las empresas. Bueno, a veces los compañeros periodistas se dan algún lujo y pueden publicar que no se sabe dónde están los pozos sumideros. O sea, los niveles de controles son tantos que cantidad de litros de agua con químicos que vuelve, no saben dónde lo están, no saben las empresas, no saben, los pozos sumideros son la última instancia de la industria petrolera. No hay un debajo de la alfombra, dice, porque está publicando el Río Negro, o sea, no se esconde, dice el periodista para salvarse a lo que va a decir después, dice, pero no está claro cuántos pozos existen. Fuente del Ministerio de Energía reconoce que están en un proceso de reorganización de la información, esto de 2015, o sea, ya había avanzado mucho la perforación, y serían aproximadamente 50 en toda la cuenca. Sin embargo, operadoras privadas estiman no más de 10 los pozos sumideros. No tenemos ni idea qué hacemos con el agua de retorno, básicamente. Fracking y salud, rápidamente. El año pasado pudimos traer unas médicas de Estados Unidos, en Estados Unidos donde esta técnica más ha avanzado, más se ha desarrollado, que se tomaron el trabajito de sistematizar lo que se viene investigando al respecto. Es decir, ellas no se pusieron a investigar, sino que juntaron los trabajos de organizaciones, de universidades que ya están publicados en Estados Unidos. Esta técnica se empezó a desarrollar fuertemente hace 10, 13, 15 años más o menos. Hoy ya hay muchos impactos sufridos, entonces hay mucho de qué agarrarse. El informe que vinieron a presentar lo habían traducido el año pasado, eran unos 500 estudios más o menos. Cuando se fueron de acá a fines del año pasado publicaron uno nuevo que está en inglés, con 900 estudios, y básicamente en el estudio, en el anterior, en el de 500, algunas de las cosas que dan cuenta es que, bueno, está asociado al cáncer, a problemas respiratorios, daños cerebrales, neurológicos. En un estudio en Texas, en un municipio, el 61% de las enfermedades registradas estaban asociadas con los contaminantes empleados por el fracking. El riesgo de nacimiento prematuro en Pensilvania se incrementa un 40% en cercanía a los pozos. Y después algo que para nosotros fue una novedad, que está muy desarrollado el trabajo, es la enfermedad laboral. En esto de intentar vincular el movimiento socioambiental con el movimiento sindical, que es muy difícil teniendo el sindicato petrolero que tenemos, pero nos pareció muy importante ese dato. Digo, uno de los principales afectados en términos sanitarios son los laburantes. Es la industria con más alta tasa de muerte, la industria de los no convencionales en Estados Unidos, superando por 7 al promedio de las muertes en la industria general. Como una brutalidad. ¿Por qué? Y por los ritmos de trabajo, por estar cerca de químicos y de emisiones que los marean, y porque eso tiene que estar todo el tiempo trabajando, digamos. Entonces, da para los laburantes de los hidrocarburos, de los no convencionales, son los principales afectados. Nos pareció un dato sumamente importante. Digo, hay mucho para leer de esto, no nos vamos a detener, si quieren podemos discutir un poquito, pero el informe ese está colgado, lo busca en internet, lo tenía que haber puesto acá. Bueno, ¿cómo se llama? Compendio médico, así arranca, compendio médico de enfermedad de fracking, y está. Y si no, nos lo piden, ahí publico, ahí va a aparecer nuestro mail, nosotros nos comunicamos bastante por mail, correo, Twitter, Facebook, todas esas cosas, nos escriben y se lo mandamos. Y lo que queríamos llegar, digo, más allá del debate socioambiental y sanitario que ha sido más avanzado, es darle una vuelta más a esto de la economía. Porque claramente esto trae desarrollo y bienestar para los pueblos y trabajo, como la planta, digamos. Y nos parece que es un discurso que hemos perdido. Nosotros venimos con el discurso de la salud y dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Pero va a dar tanto y el PBI tanto, entonces
Entonces nos queremos meter, en eso estamos trabajando el año pasado con compañeros del taller ecologista de Rosario, que han armado un lindo equipo de abogados, y han podido sistematizar algunos datos en un primer año de trabajo, porque lo cierto es que la discusión económica estuvo muy centrada en organizaciones empresarias y en el Estado. No hay mucho dato sobre el tema. Están recién empezando a aparecer equipos de investigación de las universidades que están investigando esto, y este es uno de los interesantes o de los que nosotros aprobamos. Nada, una cosa que queremos discutir es que sí genera más trabajo. Tenemos un problema. Digamos, el fracking, si lo podemos discutir, trabajo y sí genera más trabajo. Ahora el tema es el tiempo que genera y cómo deja la sociedad, digamos. ¿Qué pasa con las sociedades donde de repente Añelo, esta localidad epicentro del desarrollo, calculaban proyectos estatales o previsiones estatales que inflaban un poco los números, que en 2019 va a tener 40.000 habitantes cuando hoy tiene 7. Esta es una previsión de hace 2 años cuando tenía 5, digamos. Pero decían que en 5 años iba a multiplicar por 6, una locura, un desquicio. Bueno, Añelo estalla por todos lados. Entonces digo, ¿hay más trabajo? Sí, pero ¿en qué tiempo? Lapsos cortos, con poca proyección laboral, con obras sobre todo en un inicio donde hay que generar toda la infraestructura, hay desarrollo, hay que tomar mano de obra, pero después la media salarial se dispara, es decir, el resto de los laburantes que cobramos, el resto de los docentes no podemos sostener, entonces eso le genera al Estado un problema y a los trabajadores de la salud y demás también. ¿Por qué? Porque sea un aumento de medio de precio, es decir, si puedo cobrar 40 lo que sale 20, lo cobro 40, y empieza a depender toda la economía de un lugar como Añelo, donde no hay médicos y no hay docentes. Los docentes hubo una lucha importante de el año pasado para que les pagaran el transporte hasta Añelo porque tenían que ir a dedo o en su auto porque no pueden pagar lo que sale un alquiler en Añelo, y los médicos viajan. Ahora el hospital nuevo está por terminar de construir, le hicieron 2 casas a los médicos, pero hasta ahora no tienen cómo ir porque no pueden pagarlo. Digo, esas realidades se dan en la economía, que depende de algo que no manejamos en absoluto, que es el precio internacional del barril de crudo. Cuando el barril de crudo se desploma a mediados del 2014, Añelo se para, empieza a haber un montón de despedidos, ahí vemos algunos números. Entonces, una economía que pujante y viva porque hay trabajo, después vemos los sanitarios sin darle mucha importancia, digamos. De repente cambia alguna cuestión en la geopolítica mundial y empieza a haber una serie de problemas. Bueno, trastoca la economía local. Esta es una nota de ahora, de cuando, de enero del 2017, el intendente diciendo, che muchachos, basta con los mega anuncios, acá no se puede sostener, no vengan. El municipio y la iglesia se han convertido en un lugar de alojamiento, sí, alojamiento de gente que llegaba y no tenía dónde. Entonces, tanto el municipio como la iglesia los recibía mientras veían cómo se acomodaban o se volvían, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Como si con el hospital se da vuelta mi balance sobre Añelo. Hola. Añelo es considerada una zona desfavorable y por lo consiguiente se paga a todos los trabajadores, tanto los médicos, los docentes, todo. Y ahora había un comentario, una información de que Añelo, bueno, inauguraron un hospital de alta complejidad con un nivel 5 o 7 aproximadamente, según un especialista, y sacan la zona desfavorable. Ya no va a ser más zona desfavorable porque tiene un hospital de alta complejidad, justamente. No por responderte, no estoy al tanto de que eso sea así. ¿El hospital se inauguró? Punto número 1, creo que no. Ya lo inauguraron, por eso ahí estaba el problema de que se va a sacar la zona desfavorable para todos los trabajadores por el hecho del hospital que ya tiene alta complejidad y seguramente los equipos médicos también. No estoy al tanto de cómo es la cuestión de la zona desfavorable, no sabría responderte. Estaba circulando esa información y era... No, puede ser, sí. No puedo entenderla. Digo, ya por zona patagónica va a seguir teniendo esa zona desfavorable, digo, claro. Por ahí tiene un plus por estar en, no sé, 60, no sé cuánto tendrá de zona. Sí, era diferencia. Era diferencia porque era considerada desfavorable, ahora con la inauguración del nuevo hospital, ya parece ser que por decreto lo van a sacar la zona desfavorable, o sea. Podría... ¿Y eso qué? Digo, y bueno, y por ejemplo, un docente en zona desfavorable ganamos, que si a lo mejor tenga una zona desfavorable del 100%, con la inauguración del nuevo hospital se va a bajar a 60, a 40% como en una ciudad.
o el 20%. Ahí está la gran diferencia. Sí, sí, habría que verlo. Si te duplica el sueldo y te triplica el alquiler, digo, también hay que toda esa disrupción, o sea, esa ruptura de la lógica, porque por mejor que cobren los docentes no pueden competir con un sueldo petrolero medio ni a gancho. Entonces, y solo para decir, digo, el hospital está dando algo muy interesante, sí, que es que Chevron va a formar a los obstetras del hospital. Es la primera vez en Neuquén, con un sistema público reconocido, históricamente bien visto, que va a haber una especie de cogestión de un área particular. Supuestamente lo iba a formar en Estados Unidos, eso el sindicato se quejó, no sé bien en qué quedó, pero no se dijo que no, digamos, se hizo el anuncio, el sindicato de profesionales médicos de la salud cuestionó eso y quedó ahí para pensar otras cosas que vamos a charlar después. Sí, te corté. Simplemente era eso la consulta, ¿no? Digo, y ponemos como espejo Neuquén, creemos que Río Negro a veces, o a veces no, quiere ir por ese camino. ¿Por qué? Porque la renta petrolera es una renta fácil. Es decir, uno hace un pozo y lo que se salga de ese pozo, el 12% va a la arca del Estado, todos los meses. Entonces, realmente la economía petrolera les da a las provincias que siempre están con la soga al cuello, dinero fácil. Pero esto es lo que pasa en Neuquén. Pasó hasta hace unos años, pero ahí vemos un dato más actual. El aumento en regalías, el número de abajo, el aumento en masa salarial, no. Sí, en personal, el de arriba. El Estado empieza a aumentar niveles que no tiene, más allá de para construir poder, hegemonía y demás, no puede competir con la lógica petrolera. Entonces, ¿qué le pasa? Sí, la regalía me dan un montón de plata. Ahora me endeudo cada vez más. Y es la filmina que viene. Esta es esa, evolución de regalías contra gasto personal, y esta es la filmina que viene. Nada, Neuquén no duplicó, pasó 10.000 millones de pesos su deuda hace 2 años a 26.000 millones este año, y el presupuesto que viene se va a endeudar en 4.000 más. Eso es lo que acaban de presentar. Digo, una provincia en años de cierto esplendor, con muchas inversiones anunciadas, con la debacle de la bolsa, del barril en el medio. Pero digo, se siguen haciendo anuncios importantes. Eso, 160% aumentó la deuda de la provincia en dólares atada a las regalías o mucha en dólares atada a las regalías que se reciban en los últimos meses, y ahora salió el proyecto de presupuesto con un endeudamiento de casi 4.000 más. Y finalmente digo esto de Chevron, una alianza que decía de Chevron, hay una alianza Estado, privado, sindicatos, muy difícil de torcer, digamos, que van de la mano en avanzar con esto, con disputas y demás, pero en general en los grandes lineamientos hay un acuerdo. Nosotros resumimos con esa filmina un poco la política macrista en el tema, digamos. Tarifazos, ahí vamos a eso, como una manera de que los consumidores finales banquen algo que durante el kirchnerismo había estado subsidiado. Eso implica aumentos brutales de los servicios, centralmente de gas, la flexibilización laboral que se terminó de acordar después de muchas disputas a principios de este año, que básicamente le da con peores condiciones de trabajo a los trabajadores del sector, y los subsidios que se sostuvieron y se sostienen con particularidades. Acaba de aparecer la reglamentación sobre la nueva normativa de subsidios, manso lío tiene en el ministerio y las empresas están bastante enojadas con lo que salió, pero a partir de enero cambia, pero sigue habiendo subsidios a algunos sectores. Rápidamente eso. Con estos compañeros economistas, ahí después Jorge les va a mostrar la tapa del informe, hacen un poco el balance de la cantidad de dinero que se le ha dado a las empresas en términos de subsidios. Ellos hablan de transferencias para pensar no solo subsidios, pero pongamos los subsidios en abstracto, no son solo subsidios porque son beneficios de otro tipo también. El primer cuadro ahí arriba vemos cómo fue aumentando, y los cuadros a partir del 2014-2015 empiezan a hacer transferencias de los hogares o de los consumidores finales, no solo de los hogares, a las empresas. Es decir, un precio diferencial para algunas producciones que en su momento el kirchnerismo, digamos, fue elevando para extraer cada vez más en términos de subsidio a las empresas, pagarle cada vez mejor lo que producían, o como había más producción, había más de estos beneficios, y a partir del 2014, fuertemente 2015, 2016 y lo que sigue, empieza a ser la franja negra, digamos, los usuarios, las usuarias, los consumidores finales, los que empiezan a pagar ese plus valor, por decirlo de alguna manera. Abajo no se llega a ver, pero son las empresas más beneficiadas: YPF, Pan American,
fuertemente, y ahí la comparación de los valores que ellos tienen en transferencia, digamos, por ministerio, es decir, del 2018-2016 calculan que algo así como 22.000 millones de dólares, y el cálculo más finito que lo habían sacado 2009-2015 era 13.000 y algo, 13.300 millones de dólares, que es algo así como el 29% de lo que se gastó en educación, el Ministerio de Educación Nacional, el 74% de lo que se gastó en salud en ese periodo y 2 veces lo que se invirtió en ciencia y técnica. Es decir, comparado con los presupuestos de salud, educación y ciencia y técnica, lo que se transfirió a las empresas de esos montos, recién charlábamos, el dato de los 13.300 millones, algo así como un poco menos de 1,5 veces el costo salarial que tuvieron las empresas en ese periodo. Es decir, la totalidad de los trabajadores se los pagaba con menos que eso. Y le sobró casi un 40% más, digamos, de dinero que transfirió el Estado. ¿Para qué? Para desarrollar Vaca Muerta. ¿Por qué? Para lograr el autoabastecimiento, disminuir los niveles de importaciones y generar negocios para algunos y algunas. Ahí vamos, nos metemos más con el macrismo. Estos son, es el informe nuevo, todavía no salió publicado, de los economistas también, impacto del cambio de tarifa en base a tarifazo y demás por decil de población. Primer y segundo decil, cuánto pagaba de su ingreso anual en 2012, es decir, el 3,26%. Los sectores, el 10% de la población más pobre que tiene acceso a la energía pagaba el 3,26% de su ingreso, hoy paga el 8,5%. El segundo decil, del 1,44 a 3,8, 3,7. Es decir, los sectores más bajos perdieron en ese nivel su ingreso pagando la energía, y el decil más alto apenas con los aumentos le implica pagar un 1,22% de su ingreso. Es decir, estos tarifazos que se dieron en parte con un discurso como el del fútbol para todos ahora, digamos, no puedo gastar la plata, si no te pueden cobrar 40 pesos la factura de gas, 2 pizzas, ¿cómo va a pagar eso? Perjudicaron más a los más pobres, punto número 1. Y punto número 2, que es lo mismo que se empezó a pagar en servicio de la deuda. Digamos, el mismo valor que es lo que se dejó de pagar en subsidio, lo que el Estado dejó de erogar para que nuestro gas saliera a 40 pesos y nos podíamos comprar una pizza y media más, hoy se lo está pagando a la deuda externa, que crece, a servicio de la deuda externa, que crece de manera abultada. Esos son los subsidios que daban en distintos sectores. La línea que va disminuyendo es como fue bajando el nivel de inversión estatal en eso, y la que sube es intereses de deuda, que llega casi en el tercer semestre del 2017 a lo que gastaba el 1,11 que gastaba la curva descendente. Hoy los intereses de deuda son 1,12, es decir, superan aquel inicial. Me enrosqué, ¿se entendió? O sea, pagamos menos gas para pagar deuda externa. Pagamos más gas, o paga el Estado menos gas, y con esa plata, en vez de ir a cloacas, va a deuda externa. Nada, y finalmente la cuestión más de democracia y poder de intervención de la sociedad civil, de las organizaciones, de los partidos sobre lo que está pasando. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando. No tenemos acceso, o sea, no se realizan, entonces no hay acceso a estudios serios, evaluaciones epidemiológicas de envergadura, información fehaciente, no hay. Te dicen que sí, que lo están haciendo, epidemiología no, pero digamos, de control de emisiones y demás, supuestamente sí. Nosotros no hemos podido acceder a nada. Los estudios de impacto ambiental que se han aprobado, nosotros accedimos solo cuando hubo trabajadores del sector público que nos lo pasaron, por nota y formalmente nunca. No se sabe qué implican los contratos. Es decir, sería muy interesante poder reevaluar las contrataciones petroleras en base a que si me sacás este porcentaje, esto va a implicar una multa de tanto. No se conocen. Se conoció y fue muy interesante el acuerdo entre Chevron y YPF, donde, como muchos contratos con las petroleras, muchas de las cosas tenía ricas o graves, pero interesantes para marcar, que en todo caso la legislación era legislación de Nueva York, que terminaba de regular una Cámara Internacional de Comercio con sede en París, una cámara que cuando uno entra a la página dice una cámara generada por las empresas. O sea, sí, mucho prurito, digamos. Difícil que el Estado neuquino o que YPF le gane una contienda ahí a Chevron. Bueno, eso lo firmó YPF Chevron, pero las universidades firman un contrato con la misma cláusula, digamos. Pero bueno, no se sabe. En general hay mucha dificultad para acceder a los contratos.
Nada, una negativa escuchar a los gobiernos locales. Esto, conocen, imagino el caso de Allen, que dijo que no, la intendenta lo vetó, los concejales volvieron a votar por el sí, rápidamente el Ejecutivo Municipal dijo que era inconstitucional ante el Superior Tribunal de Justicia, celérica, rápidamente el tribunal dijo que tenía razón el Ejecutivo y que los municipios no se podían meter en el subsuelo porque era dominio del Estado, como bien dice la Constitución Nacional. Entonces, bueno, población de Allen, olvídate de pensar qué querés para tu pueblo. Población de Fernández Oro está en la misma hoy. Se prohibió, digo Allen y Fernández Oro porque es el lugar donde más avanzado no convencional en Río Negro, la estación Fernández Oro, la empresa ISUR, YPF ahora desde hace poco, pero siempre fue una subsidiaria ISUR desde el 2014. YPF ya no el Ejecutivo, se vio que tuvo mucho costo, YPF pidió la nulidad o la inconstitucionalidad de esa ordenanza. En Vista Alegre hay un proceso de un municipio de Neuquén, a orilla del río Neuquén, un poquito más arriba, un caso espejo de lo que está pasando en Allen, nosotros creemos que va a pasar en Vista Alegre. Hay una prohibición con un consejo generado en mayoría del MPN, que avala fuertemente, digamos, la propuesta de avanzar con esto, pero los concejales dicen, yo juego al fútbol, los vecinos me están pidiendo que no, me como asado, ¿cómo voy a votar en contra de lo que me están pidiendo? Y el PJ, que también se ha mostrado muy favorable a este tipo de desarrollo, unánimemente el Consejo Liberantes vota en contra. Hoy está en disputa en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero hay una suspensión momentánea, así que de hecho se podrían avanzar las empresas. Y Catriel, hoy Catriel, el caso emblema, está discutiendo la reforma de su Carta Magna, los convencionales deciden que van a prohibir el ingreso a un basurero petrolero de 300 hectáreas, se firma, se avanza, eso está en proceso, y en paralelo, Dinamigán y la Secretaría de Ambiente avanza rápidamente en firmar el expediente que está en carpeta para instalar un basurero petrolero. Hay que ver qué pasa, la convención, digamos, una vez que se sancione, no sabemos bien los plazos legales, pero ya está resuelto, digamos, el texto ya está concluido y dice que no se van a aceptar ese tipo de procesos, de esa envergadura del municipio, que no va a haber basureros petroleros, creo que dice textualmente el articulado. Bueno, no está redactado, pero sí lo que se aprobó, el proyecto que se aprobó. Y en paralelo avanza rápidamente la parte técnica de la Secretaría de Ambiente para que se apruebe. Y después, bueno, otro tema central es la dificultad de que los actores del sector, los sindicatos del sector, tomen un rol crítico o de denuncia o de intentar generar torsiones, que es algo que sí estamos viendo en otros lados y por eso insistimos sobre eso. No le pedimos que sea la UNTER, ni mucho menos, digamos, pero sí que puede haber algunas miradas críticas. Las únicas miradas críticas de los sectores, de los trabajadores petroleros, de las conducciones, de los sindicatos, tienen que ver cuando hay negociaciones de por medio. Entonces yo estoy negociando algo, te denuncio que en realidad estás contaminando, y cuando negociamos y cerramos ya no te denuncio más. Y nos parece que claramente es un sector central los trabajadores petroleros. En Colombia los trabajadores del Sindicato de Energía Colombiano está en contra del desarrollo de fracking por lo que va a generar y dicen que la empresa estatal tiene que ser la que genere la transición. El sindicato de los trabajadores de la empresa estatal de energía eléctrica de Uruguay también son muy críticos al desarrollo que ha tomado eso, y acá vemos un sindicato que va de la mano con las transnacionales. Por eso nos parece muy importante esta experiencia, porque claramente no tiene el rol de parar o no la máquina, pero sí que son los sectores que pueden estructurar una disputa y una crítica y un para dónde, porque el gran problema, que espero que Jorge ahora nos ilumine, es cómo hacemos para salir. El 90% depende de los hidrocarburos, bueno, hay que explotar. Estamos en un brete. Finalmente, creo que ya se me fue el tiempo, pero... ¿Sí? No, nada, es complicada la explotación en sí. Hay además accidentes e incidentes que son inherentes a la explotación, pero ya si no los hubiera es grave. Hay algunas de las cositas que venimos marcando en algunas fotos de Neuquén. Eso, fracking a la orilla del Marimenuco o de los barriales. Neuquén es la fuente de agua de Neuquén, de la ciudad de Neuquén. La principal fuente, ahí nomás. Hay estudios que dicen que hay contaminación hidrocarburífera, hay otros que no. Está en disputa. Por lo pronto es grave que le hagan un pozo a metros, a 20 metros, 15 metros. Nada, Loma Campana, no lo dije, la explotación de Chevron YPF está sentada sobre la comunidad Campo Maripe, a la cual no le preguntaron, no hubo ningún tipo de negociación. Ellos le están reclamando, creo que son 11.000 hectáreas, y el Ejecutivo Provincial dice que sí, que van a cerrar con 300 hectáreas, es decir, se abrió todo un debate en torno a la ley de relevamiento territorial. Acordaron, no, los técnicos llegaron a que ellos ocupaban 11.000 hectáreas y el Ejecutivo creo que son 300 hectáreas las que dice que con 300 hectáreas se dejen de joder. El lugar más perforado de Latinoamérica, al lado de Allen.
un pozo, esa es la ruta 22, una serie de lagunas. Ese pozo explotó, contaminó todas las lagunas que terminan en el Río Negro. Esa calle grande que se ve es una especie de autopista, que será una vez y media esto, al lado de una calle muy chiquita que no se llega a ver, pero son esos álamos que están al costado, donde vive gente, es decir, los laburantes de la fruta se instalan en recorte de chacra, lugares que no eran de ningún dueño, y armaron pequeños barrios. Hay un barrio de gente que vivirán, no sé, unas 20 casas habrá, precarias, qué sé yo, y la gente dice, nunca nos vinieron a ver, hasta que no explotó el pozo, pero ahí vamos. Nunca nos vinieron a preguntar qué pasaba. Me molesta, ¿sabes qué? Que se me está rajando la casa, que no puedo colgar la ropa porque los camiones me llenan de tierra. Digo, cero humanidad en eso. Cuando estalla el pozo, la laguna se contamina, los vecinos se empiezan a quejar porque ve que puede ser peligroso y corta el acceso a eso. Entonces les proponen un acuerdo y le dice, bueno, yo te voy a dar 27.000 pesos de una vez, más 3.000 pesos por mes para que te calles la boca, en un acuerdo secreto, y que además cuando haya problemas con algún sector, porque hay sectores que hoy están tomando los pozos como lugares de disputa política, es decir, yo tengo un reclamo y voy a cortar el pozo, que sé que es donde molesta, vos salgás a defenderme. Eso es lo que dice, eso es una copia del contrato que finalmente no se firmó. De hecho hay irregularidades, como se ve que lo fueron arreglando. Dice 27.000 por única vez y entre paréntesis pesos 20.000, bueno, pero es el acuerdo que la empresa YPF, la empresa nacional, el 51% del Estado y demás, le propone a los tipos que viven al lado del pozo, a las familias que viven al lado del pozo, y a las cuales nunca le había ido a preguntar si quería que les acercaran agua, si les molestaba que pasaran los camiones, cuándo cortan la ruta. Es un contrato del año 2015. Esto es Neuquén Capital, el oeste de Neuquén, límite con Plotier, explotación de TAIT, ahí convencional y TAIT, gas, es una de las formaciones de no convencionales. Un barrio que irregular, que para que darle la concesión o para el municipio darle la habilitación a hacer más pozos o algo así, le pidió que llevara servicio. Entonces, lejos de lograr la distancia, lo que hizo la gente fue con servicio se fue a vivir más y se multiplicó la cantidad de vecinos al lado de los pozos. Esto es Plus Petrol y esto es Plus Petrol, Plotier 2013, un pozo Plus Petrol que explotó. Estábamos justo en el gran debate nacional o de algunos sectores sobre el tema, y el pozo estuvo 5 días prendido porque no había técnico en el país que lo pudieran apagar. Sí, hubo que traer técnicos de Estados Unidos para apagarlo a una cuadra de donde vive un plan de vivienda hecho por el Estado recientemente, ¿no? Es decir, lejos de tener una lógica de, che, no está bueno que estén los pozos cerca del agua, de la gente, vamos cada vez acercándonos más. ¿Por qué? Porque necesitan hacer más pozos, ¿para qué? Para generar más, digamos. Y los barrios, lógicamente, digo, uno de un lado, sin un plan de vivienda, que me den una casa donde sea. Bueno, 5 días, sí. Perdón. En Allen, yo no sé si hay alguien de Allen, pero hay una escuela rodeada de pozos. Y lo descubrimos, por lo menos yo me tocó pasar justamente porque la ruta 22 estaba cortada, porque la actividad del fracking hizo que todos los que circuláramos por la ruta 22 tuviéramos que hacerlo entre las chacras en un circuito alternativo que se hizo durante creo fue un día y medio, porque estaban pasando cañería por debajo de la ruta 22. Todo esto, muchos no sabían por qué había un corte en la ruta 22 y que tenía que ver específicamente con la actividad del fracking. Pero lo que quería contar es la experiencia de que en esa recorrida de desvío para poder retomar la ruta 22, descubrimos una escuela rodeada de pozos, muy, muy cercanos. Por ahí vos podés decir algo más sobre esto, yo quedé impactada. Se me fue el tiempo, pero sí, digamos, en Allen, tanto como en Plotier, no me acuerdo si quedó esa filmina, no, la saqué. Bueno, en Plotier hay 4 escuelas secundarias a metros de la gente. No, secundarias no, primaria y secundaria a una cuadra. Es decir, está la escuela acá, calle, el pozo enfrente. Sí. ¿Y qué hay de cierto que para hacer las fracturas se utilizan pastillas de uranio? Pastillas radioactivas. Sí, ahí hay un... Sí, es un... O sea, uno para saber lo que pasa a esa altura hace una especie de radiografía, a esa profundidad, no altura. Para eso se utiliza lo mismo que se utiliza para hacer una radiografía, es decir, elementos radioactivos para ir pudiendo, para medir cómo está la cuestión abajo. Se utiliza, se han perdido, digamos, por lo menos 2.
Cuando se pierde, se intenta pescar, o sea, abajo del pozo uno trabaja unas manos que lo intentan pescar. Los dos que fueron más renombrados es que no se pescaron, y hubo que cerrar el pozo, se inhabilitó el pozo, pero quedaron las pastillas radioactivas ahí. Realmente habría que, no sabemos qué pasa, pero digamos, por lo pronto no está bueno. De ahí para adelante debe ser todo malo. Eso es un punto. Otro punto es la seguridad de dónde están esas pastillas cuando no están en los pozos. Están metidas en los barrios, en las casas, en las instalaciones de las empresas que están en las ciudades. Hace unos años, creo que fue 2012, un empleado lo echaron de una de estas empresas y el tipo fue y se robó uno de estos contenedores, una pastilla que cuesta una fortuna de plata, y lo agarraron en un taxi con eso. Para hablar de los niveles de seguridad de otro tipo. Eso no es lo inherente a la actividad, pero puede pasar, pasó. Hay un informe hecho por el organismo que controla esto sobre ese caso puntual, porque el tipo se enojó, qué sé yo, y se chorreó la pastilla y lo agarraron un taxi con la pastilla. Eso sí, utilizan, hubo 2 por lo menos que se perdieron, que se dieron a conocer. Es muy difícil seguir el nivel de dispersión de esto. Si no te avisa, o el periodista, algún petrolero piola, o la gente que vive, sí. No, puede ser. No, eso, Plotier, ya terminamos. Eso es Comarsa, un proceso súper interesante que se ha dado. Es decir, uno de los grandes problemas que está teniendo la actividad por fuera del subsuelo, que es un incógnita, si queremos decir hoy, eso no debe estar bueno, pero arriba son los residuos petroleros. En Catriel quieren instalar uno de 300 hectáreas. El más grande sería una empresa de capitales neuquinos vinculado con la familia Zapac. Esto es Comarsa. 34 hectáreas, el más grande que había hasta el momento. En mayo tenían que cerrar sus puertas por una normativa. Denuncian los diputados de la oposición neuquina que siguen entrando camiones hasta el día de hoy. Y supuestamente en 2017 se tenían que terminar el traslado del basurero a otro lugar. Estamos en veremos todavía. Nada, es una explosión en Loma Campana. Y eso Allen de nuevo, esto nos parece súper importante. 200.000 litros de agua de inyección, se rompió un caño, empezó a perder. Esa es la foto cuando estaba la laguna, esta es la foto un mes después, cuando habían hecho la remediación, es decir, sacar todo y poner caliza, y como, no sé si llega a ver, pero los bordes, los frutales de al lado están todos quemados. Por esta es la primera multa grande que le cobran YPF, 2,5 millones de pesos, en base a que la asamblea de Allen hincharon mucho, YPF dijo que en realidad era un derrame de agua potable o algo así, y la justicia le pidió al DPA que hiciera un análisis. El DPA dice que no, que hay residuos, que hay agua salina y que hay residuos de hidrocarburos, por lo tanto le cobra una multa. Esas multas se judicializan y no sabemos si se cobra, cuándo se cobra, pero es un proceso, digamos, después de semejante barbaridad se logró alguito de justicia, si con la plata se cobra algo, pero la plata esa va a ir al DPA y veremos todavía. Nada, rápidamente un paneo, muchas gracias. Esos son los contactos, anoten y síganos y pregúntenos, ahí se levantó una mano. Sí, otra de las cosas que para aportar con lo que llamaba la atención que decía Claudia, es la seguridad que tiene la policía privada y policía provincial dentro de las chacras, dentro de los caminos, donde no te dejan estacionar, donde te corren de los caminos rurales ahí en Allen. Incluso presencié justo un derrame de petróleo y cuando vienen a hacer la remediación cortaron la calle. Los empleados de la empresa no dejando pasar a nadie. O sea, si lo hacemos nosotros, cortar una calle, sabemos las consecuencias que tenemos, digo, se manejan con total impunidad. Sí, ahí hay un tema, o sea, todo el avance represivo de la mano de empresas de seguridad privada, el avance de control territorial que por lo menos en Neuquén, en Allen también, la última vez que fuimos a Allen con Natalia, ¿te acordás que pasó gendarmería a un mes y medio de la desaparición de Santiago Maldonado? Fue medio raro, siempre pasa la policía y uno lo mira distinto, digamos, nosotros nunca tuvimos mucho cuidado. Cuando pasó gendarmería se quedó ahí, era un montón, no dijo nada, pero fue como, esas son las fuerzas de seguridad oficiales, el Estado que uno supone que
tiene algún tipo de control, o por lo menos no son empresas privadas que están haciendo lo que les paguen. Hay mucha seguridad Prosegur, que de acuerdo, en general te ven lo que hace la empresa de seguridad y llaman. Hasta ese momento que estuvo Gendarmería, yo no volví a ir a Allen, a policías provinciales que tienen serios problemas con los adicionales. O la comisaría de Allen tuvo una causa grande por mal manejo de los adicionales que le pagan la petrolera a los policías, como un desvío de fondos. Bueno, eso salió de la noticia en su momento y quedó ahí medio de la nada. Pero sí, a la hora de pensar en avances represivos sobre los territorios, las fuerzas de seguridad privadas tienen que empezar a ser un actor, por lo menos a tener a estarla mirando. Sí, acá. ¿Qué tal? Hace un tiempo estuve en una charla sobre patrimonio cultural y se estuvo hablando sobre qué leyes o qué normas protegían el subsuelo, ¿viste? Y no me quedó claro, y lo más triste es que me parece que para el Estado tampoco está muy claro y como que no protege desde ahí del patrimonio cultural, ¿viste? Y la pregunta iba a esto que vos decís de que se excava en vertical 3 kilómetros y en horizontal un montón de kilómetros. Hay algo que, si yo tengo mi parcela, ¿no? Mi casa, y tengo estos topos así al lado, y pasan por abajo. No hay nada. Porque la sí, legislación escuché que no respetan en la superficie. La legislación argentina impide que si hay riqueza del subsuelo diferente a la norteamericana, eso estamos estudiando, supuestamente viene una norma de española, de cuando se sanciona la ley de hidrocarburos en el 67, del franquismo, digamos, como le copiamos esto estoy hablando sin saber porque estamos empezando a ver eso, pero otro día discutíamos justamente. No te permite que vos sobre el subsuelo tengas ningún tipo de posibilidad de impedimento, claro. La normativa nacional. Aunque estén rompiendo patrimonio cultural abajo tampoco. Bueno, sobre patrimonio cultural no tengo idea, muy claro, no tengo idea realmente. Bueno, sí, las comunidades indígenas por legislación internacional tendrían autoridad para decirlo. Un superficiario no indígena no tiene posibilidades, excepto que te van a reconocer con el pago de servidumbre, un calculito que hay, el decreto 861 o 864 del 96, que establece que si te hacen un pozo te pagan tanto, si te hacen dos te pagan tanto, si te hacen una cañería. Si pasa al subsuelo, imagino que nada, porque ni te enterás, digamos. Pero no tengo seguridad. Si el pozo está a 1 kilómetro y vos no sabés y pasa por abajo de tu parcela. Creo que lo que se hace, lo poco que sé, ¿no? Lo que se hace es cuando están haciendo las excavaciones y encuentran, qué sé yo, restos arqueológicos, lo que se hace es una expedición arqueológica de emergencia que le llaman, y llaman a arqueólogos que levanten lo que hay y se lo lleven. Y después, bueno, siguen laburando. No. Que levanten y se lo lleven y le dan un tiempo. Si no levantan en ese tiempo, que se jodan. Perdieron todos los restos arqueológicos que hay. Sí, desde el sentido común, si no respeta a la gente que vive arriba, menos va a respetar a los huesos. Respetar el patrimonio arqueológico. De cualquier manera, los impactos son muchos, graves y complejos, pero la idea era pensar en una multiplicidad, de esto, no poder acceder a la información, en que cuando vas no lo pusimos, pero cuando vas a protestar te reprimen, cuando haces una carta, una ordenanza la bloquean. Claro, entonces, digo, la imposibilidad como organizaciones, como ciudadanos, de intervenir sobre el proceso que está llevándose adelante, que es mucho más que un pozo, que es todo ese gran mega proceso extractivo, y que no hemos logrado generar fuerza de tal manera para revertir. Como ese signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Para dónde ir? Por ahí en términos de necesitamos tanta energía, entonces se puede hacer cualquier cosa porque necesitamos energía. Bueno, hay un montón de preguntas a hacerle a ese enunciado, pero por lo pronto, bueno, ¿cómo se puede hacer para frenar, torcer, discutir? Es como la propuesta que quería tirar, que quería que nos quedemos en esta jornada. Quito con la lumbrera, digamos, y ahí me parece que tenemos que rescatar, y hay varios ejemplos, no están los compañeros de Allen, pero bueno, Regina, Valle Medio, el papel también que está teniendo las movilizaciones, aunque somos poquitos tal vez en comparación con el megapoder que tienen todas estas empresas, ¿no? Y gobiernos funcionales,
el papel que están teniendo las luchas y las resistencias. Hace muy poquito sacó un artículo Darío Aranda muy interesante que dice "Acá se respira lucha", es el título, ¿no? Y hace una recopilación de un montón. Arranca con frenar la planta nuclear de Río Negro, que sabemos que la ley la pueden dar vuelta, que es una lucha. Ninguno, creo, de todos los que estamos acá piensa que ganamos la batalla, ¿no? Todos sabemos que es un puntito, fue una disputa, avanzamos un pasito en plantearlo, ahora tenemos lo que tenemos, hoy fuimos al Consejo, ¿no? Pero me parece que eso tenemos que rescatarlo y porque ver que frente a eso, qué posición también tomamos, cuál sería la mejor estrategia. Claramente casi todos los pueblos del Valle tienen ya sus ordenanzas anti-fracking, casi todos. No sé si queda Cipolletti y Fisque, Roca. El resto todos tienen sus ordenanzas. Sabemos que la movida siguiente es que el gobierno provincial va a pedir declarar que son, no sé, inconstitucionales o no sé qué, y que el Supremo Tribunal de Justicia le va a dar la razón. O sea, sabemos que estamos en esa lucha y en esa pelea y que no es simple, digamos, ¿no? Y que va a requerir mucha también astucia y alerta. Y en esto de la denuncia y de lo de Allen que contaba recién Fernando, lo mismo, las pastillas de uranio no radioactivas que se perdieron, lo que ganaron los vecinos de Allen ahí, que es, bueno, sí, ahora va todo un proceso judicial, la multa será irrisoria como fue para la Barrick lo del derrame de cianuro, pero bueno, es gracias a ellos que lo sabemos y que lo estamos pudiendo acompañar. Y en relación con el patrimonio cultural, este libro, ¿se acuerdan en los que estuvieron en el Congreso que hicimos este libro? Llegó a todas las seccionales llegó, no sé si se distribuyó entre las escuelas, la idea era que lleguen a las seccionales como para que haya 2 libros por escuela. Está la desgrabación de todos los paneles, todo el trabajo que se hizo en talleres, la sistematización, y hay un apartado de legislación. Y en el apartado de legislación hay una reseña sobre la legislación de protección de patrimonio cultural, material e inmaterial. No especifica mucho, me fijé si estaba especificado qué pasaba con el patrimonio en el subsuelo, no especifica, me imagino que es lo que decía Fernando, si a nivel ambiental, salud y eso, el subsuelo aparte queda ahí como medio. De hecho, acuérdense que tenemos la Cueva de las Manos, toda la zona de un patrimonio invaluable cultural de la humanidad y que está amenazada por minería, ¿no? Ahora, las áreas protegidas esas, o San Guillermo Pascualama, digamos, como que. Pero bueno, después busquen porque están las leyes, la provincial y las nacionales, están en el libro. Ahora nosotros trajimos para que quede uno por seccional de los que vinieron, pero bueno, está la reseña esta y esto también está en la página, ¿no? De la UNTRA, ahí tienen las leyes y está incluido el patrimonio cultural. Eso creo que era lo que quería decir. ¿Laura? No, yo hablar un poquito como ciudadano de Catriel, ya que la gente que conformó una asamblea ambiental diciéndole no al basurero no pudo concurrir por X motivos. De por sí, que yo estoy de acuerdo, como ciudadano no de Catriel, con la actividad petrolera que se da, porque le ha dado mucho a la ciudad, ¿no? Pero bien, ahora que me voy empapando lo que es, con los conocimientos que también voy adquiriendo con esto de lo que es el fracking, no estoy de acuerdo, como gran parte de la gente también de nuestra ciudad que no quieren esa actividad y gracias a Dios no se está dando en lo que es el Allen de en adelante. Comentarles que hay gente que sí se preocupa por el tema, que la van a pelear a la municipalidad y esto definitivamente le cierran las puertas, no le dan respuestas, y de una u otra manera se manejan con notas, van a Viedma, saben lo avanzado que está el expediente, que en un momento tuvo solamente un cuerpo, ahora lleva 4 cuerpos el expediente, ya está prácticamente con el gancho puesto por el gobernador, y que definitivamente ese mega basurero químico petrolero que quieren llevar adelante, a futuro no va a terminar, es el último combo que falta para terminar de envenenar a todo Catriel. Definitivamente ya la tierra y el agua ya está mal, y con esto a cielo abierto, una lluvia ácida y olvídate, quedamos todos calvos, las mancha la piel, ni pensar, no pensar en eso, pero transmitirle que si
en un momento se quiso llevar adelante en 5 Saltos un basurero petrolero y la gente lo pudo parar, entonces yo calculo que la gente de Catriel se tiene que despertar